Muchachos, buenas tardes. Retomando con el tema de las clases destinadas a los alumnos de ciencias económicas, hoy vamos a encarar el tema de la protección legal de los acreedores. Este tema debemos vincularlo cuando ustedes analizaron o vieron el asunto del patrimonio. Volvamos a retomar y repensar la idea de que en la actualidad las personas no responden por sus obligaciones con su físico, ni con la esclavitud de su cuerpo, ni con que puedan aplicarle castigos corporales o incluso llegar a matarlo, sino que lo que va a responder va a ser el patrimonio, en definitiva las cosas o los bienes. Esta garantía que tienen los acreedores y la protección legal es que los bienes todos del deudor son la garantía común de los acreedores y tiene apoyo legal o normativo en el artículo 2372 del Código Civil. Es uno que está por allá al fondo, terminando nuestro querido Código Civil, y dice: los bienes todos del deudor, exceptuándose los no embargables, son la garantía común de sus acreedores y el precio de estos se distribuye a prorrata, a no ser que haya causas legítimas de preferencia. Por tanto, lo que le debe interesar a los acreedores es que haya bienes en el patrimonio, en esa bolsa más vacía, más o menos llena o muy llena, según de quién se trate nuestro deudor, para poder agredir, para poder atacar y, en definitiva, poder cobrarse su crédito. Esa es la responsabilidad patrimonial del deudor, ¿verdad? O sea, las cosas, los bienes son los que van a responder en caso de deudas. Lo que decimos es válido tanto para las personas físicas, como somos cualquiera de nosotros, como las personas jurídicas, aquellas asociaciones, fundaciones, corporaciones, grupos humanos, para decirlo cortito, con un fin determinado y que la ley entiende que son aptos para ser titulares de derechos y obligaciones. Mientras la casa es rica, por decir algo, ¿verdad? Por hacer una analogía, mientras el patrimonio del deudor es bueno o es solvente, no hay ningún problema y elige el orden que va pagando a sus deudores, a sus acreedores, y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque sobran los bienes. Los líos o los debates jurídicos se arman cuando los bienes son insuficientes para atender a todos los créditos que se nos vienen arriba, o, para decirlo en una palabra más sencilla, bueno, no sé si tan sencilla, la insolvencia. La insolvencia quiere decir: tengo 25 acreedores y los bienes que tengo, si vamos mano a mano, no da ni para 10. ¿Cómo diría la lógica o qué piensan ustedes que debe ocurrir ahí? Bueno, lo que está diciendo el 2372 del Código Civil, debí decir, es que están todos en pie de igualdad. Y eso quiere decir que pierden, si son todos acreedores simples o quirografarios, que quiere decir que no tienen ninguna ventaja, ningún privilegio ni ninguna garantía especial, al estar en pie de igualdad, van a tener que perder, entre comillas, en proporción. La palabra prorrata quiere decir en proporción, van a perder en proporción de sus créditos. Si uno tiene un crédito muy grande, bueno, perderá X porcentaje, y así todos. El que tiene uno muy chiquito, también en porcentual debe perder lo mismo, porque no alcanza para cubrir a todos. Ese es el famoso piel de igualdad. Están todos en principio, y son los que se llaman los acreedores simples. Puede haber algunos que tengan algún privilegio, y bueno, a algunos le puede parecer inconstitucional, pero no, les digo, en la medida que lo hayan sembrado de buena manera, de repente alguna ley dice que van primero determinados acreedores. Saliendo de nuestro territorio de comodidad, capaz que escucharon por ahí, nosotros no damos, por supuesto, y yo sería un atrevido porque soy un ignorante de la materia, pero en el derecho laboral, los acreedores laborales tienen cierta ventaja y en muchas ocasiones tienen suerte para cobrar antes que otro tipo de deudores. Porque, bueno, se privilegia que la persona que trabaja se supone que lo hace por un salario. Entonces, si le quedaron debiendo, en teoría hay leyes que protegen ese crédito laboral, para decirles algo, ¿verdad? Bien. Otro tipo de garantía más sólida o más fuerte, y ahí sí nos metemos la cuchara los que damos derecho civil,
son los créditos con garantías reales. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado del conocimiento cotidiano lo que es el tema de la hipoteca. O sea, yo voy a pedir crédito, dinero a una institución de intermediación financiera, banco o lo que ustedes vean mejor, y muy seguramente, si es una suma importante, o muy seguramente igual aunque no sea tan importante la suma, me pidan lo que se llama la garantía hipotecaria. ¿Qué es eso? Bueno, en definitiva yo tengo que llevar un inmueble que lo voy a someter un poco a ese contrato de préstamo. Se le va a agregar, ustedes lo van a ver mejor cuando se vea contrato, un contrato accesorio que se llama de hipoteca. Y lo que dice es que ese bien queda, entre comillas, esto no es jurídico, pero para entendernos en lenguaje común, reservado para el caso de incumplimiento del deudor, que el acreedor puede hacer determinados trámites judiciales y saque a la venta con la garantía de remate público. Esto que yo digo en 2 palabras, es un proceso judicial, ¿verdad? Que hay que designar rematador, lleva mucho tiempo, le ponen los carteles a la casa, eso que ustedes ven, se rematará en tal fecha, y con el producido de los señores y señoras que van a ese remate levantan la mano, ese dinero que se cobra, bueno, están los gastos judiciales del rematador, abogados, etcétera, es lo que se va a saldar. Si dio, por supuesto, a veces es suficiente, a veces es insuficiente para cubrir todo, se le va a poder cobrar el crédito el señor que se tomó o la señora que se tomó el trabajo de buscar una garantía. Eso están antes que los simples o quirografarios, porque hicieron toda una labor, un trabajo para tener esa garantía hipotecaria, y son los acreedores con garantía real. En todas las opciones que dimos, estamos hablando de agredir patrimonio, nunca de la persona. Eso es importante que ustedes lo tengan claro. Hay como en este tratar de cobrarle al deudor por parte del acreedor, y bueno, los abogados muchas veces estamos, obviamente podemos defender ambas partes, pero bueno, en este caso estamos poniendo el foco en la defensa porque es la protección legal del acreedor. O sea, ¿qué haríamos si tenemos que tratar de constreñir, en el buen sentido de la palabra, de apretar al deudor y tratar de cobrar? No lo podemos afectar físicamente, pero sí patrimonialmente. La primera fase sería una fase potencial, que es tratar de garantizar la voluntad abstracta, torcerle la voluntad de no pagar y tratar de lograr ese cobro. Si no lo logramos de buena manera, no nos queda otra que este concepto que hablábamos, por ejemplo, de la hipoteca, de expropiarlo al bien, en el sentido de que bajo un procedimiento judicial, con controles de los alguaciles, de todos los funcionarios, se llega a la subasta, al remate del bien, al mejor postor, al que levanta la mano, y a ese precio, en definitiva, poder cobrarse lo que se le debe. Esa sería la faceta final o de poder, en definitiva, llegar al punto máximo de agresión del patrimonio del deudor. ¿Qué pasa cuando se pone medio rebelde, medio bellaco, o a veces también se vuelve indolente o no tiene ganas de proteger su ámbito patrimonial, el deudor, porque ya viene medio quemado con leche, para usar un término vulgar y que nos entendamos, ¿verdad? Que ya viene tan castigado por el asedio de sus acreedores, que no se moviliza en tratar de recuperar las cosas que le podrían ser un crédito, las designo positivo para él, en ese desgano o en ese ataque masivo de... Ojo, los acreedores están en todo su derecho, ¿no? El deudor contrajo deudas, no las cumple, tiene algunos créditos a su favor, o sea, a su vez tiene deudores, pero no se mueve, le viene la inercia, le viene el desgano, le viene un poco el bajón, para que nos entendamos, y no se moviliza. ¿Qué herramientas le da la ley a ese acreedor que dice, pero este loco tiene X plata para cobrar y no se mueve? Bueno, una de las herramientas que vamos a analizar en este tramo de clase va a ser la acción subrogatoria. El nombre es bastante complicado, el concepto no tanto, sino bastante sencillo si leemos el artículo. Volvemos a recomendar, por supuesto, el Manual de Derecho Civil, que les va a ayudar a seguir el tema.
Y el artículo mencionado de la acción subrogatoria es el 1295 del Código Civil. El 1295 es el que nos dice cómo va a funcionar esta acción. Como toda acción, por supuesto, debe plantearse en un juzgado. Esta acción que está prevista para la cabeza del acreedor, que tiene un deudor que no se mueve, que está indolente, que está fluyendo por la vida sin complicarse mucho, básicamente permite que un acreedor de armas tomar agarre la posta y trate de cobrarle a alguien que es deudor de su deudor, ¿verdad? Es como una cadena, esto parece un juego de palabras. A ver si leemos el artículo y podemos clarificar, o por lo menos tengo la expectativa de poderles clarificar esta acción. El artículo 1295 dice: podrán los acreedores pedir al juez, le tienen que pedir al juez, que los autorice para ejercer todos los derechos y acciones de su deudor. Artículo 2372, la garantía común de los acreedores. Exceptúanse los derechos que no ofrezcan un interés pecuniario. Por ahí sigue la norma, no me interesa mucho. ¿Cómo es la jugada entonces? Vamos a poner el ejemplo que yo soy acreedor de alguno de ustedes, que como no tengo los nombres, lo voy a llamar A y B. Yo soy acreedor por $5.000 de el compañero A, y a su vez el compañero A le había prestado $3.000 a B, al compañero B. Las relaciones de los contratos, eso ustedes lo van a estudiar más adelante, son persona a persona. O sea, no podemos sacar efectos de los contratos para terceros. Yo, respecto a B, soy un tercero. Mi relación contractual de préstamos con A, yo le presté $5.000 a A, y a su vez A le había prestado $3.000 a B. ¿Qué me permite hacer la acción subrogatoria? Bueno, quebrar un poquito ese principio de que las relaciones contractuales activan o se movilizan entre las partes. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque mi deudor A no se mueve. Claro, ¿por qué no se mueve? Su desestímulo económico es porque si él agrede, paga abogado, recupera esos $3.000, seguramente como me debe 5 a mí, yo lo voy a atacar y no le va a ser muy fructífero hacer toda esa movida, ¿no? Salvo que sea buena persona y bueno, le interesa achicarme la deuda. Está, capaz que me tapan la boca y conocen a alguien que sea así. Pero en líneas generales, la inercia o el desestímulo o el codificador es mal pensado porque realmente mucha gente no se mueve porque sabe que no le va a dar rédito económico la cuestión. Entonces, ¿qué? Es como un bypass, ¿verdad? Yo le poco jurídico, pero un bypass o un puenteo, y entonces yo, que era el acreedor de A, puedo atacar a B, que es un tercero para mí, pero lo puedo atacar ¿para qué? En la medida de que se vuelva a engrosar o vuelva a tener algo de patrimonio A para que yo pueda atacar. Hay como dos facetas allí. Yo, por la acción subrogatoria, que me la tiene que autorizar un juez, ese es un punto importante, el juez tiene que dar el dedito para arriba, es lo que dice, sí, usted puede agredir porque queda claro que A le debe a usted y A tiene un crédito contra B. Entonces me deja saltear ese paso que no se podría teóricamente, por autorización del juez se puede, y entonces yo logro que lo que le debe ese señor B o ese alumno B a A ingrese por medio de mi acción, ingrese al patrimonio de A, y en la segunda faceta yo ataco esos $3.000 y bueno, no voy a haber satisfecho mis 5.000, pero por lo menos voy a ir achicando mi deuda. Ese es un poco groseramente y sencillamente el concepto de la acción subrogatoria. Sustituir a alguien que no se está moviendo para cobrar, mecanismo que me da la ley en el artículo 1295 del Código Civil para salvar esa falta de ganas o esa inercia de la persona que es deudora mía. Requisito indispensable, necesito de la autorización judicial. ¿Qué están pensando acá los autores, los juristas? Bueno, que hay un deber, a ver cómo llamarlo, complementario, secundario, de aparte de tratar de mantener
el cumplimiento de la obligación, en el caso de A, pagarme mis $5.000, hay otra idea secundaria, complementaria, de que debe además de eso cuidar de tratar de que en su patrimonio ingrese todo lo que debería ingresar. Esto es no dejarse estar con cobrar su crédito, por más que, bueno, en definitiva no se lo pueda embolsar en su bolsillo porque él me está debiendo a mí. Habría como esa obligación secundaria, complementaria, de procurarse de buena fe cobrar todo lo que tiene para cobrar, aun cuando no le vaya a quedar en su bolsillo. ¿Cuándo esto entra a minar un poco la voluntad de las personas? Bueno, en situaciones de alto endeudamiento, ¿verdad? No estamos haciendo psicología ni economía social, pero calculo que en su beta de ciencias económicas, claramente que les interesa, y las situaciones de alto endeudamiento son las que llevan a la persona un poco a dejarse estar, o si ustedes quieren arrastrar por la corriente, o no tratar de recuperar sus créditos. Por eso, casi todos los juristas y los autores dicen que esta acción, que volvemos a decir el nombre, subrogatoria, y que en criollo sería sustituir por parte del acreedor a quien es acreedor, es deudor de su deudor. Es como una cadena, ¿verdad? Ese sería el destino de la acción subrogatoria. Y la función claramente es conservatoria. Lo que se trata es de conservar el patrimonio del deudor, claramente para poder después agredirlo. Los requisitos necesarios para la acción subrogatoria. Se necesita que exista un crédito. Yo tengo que demostrar que tengo certeramente la acción y la posibilidad de cobrar esos $5.000. Se tiene que demostrar la inercia del deudor. Mire, está vencido ese crédito que le debe B, pero no se mueve, no hace una acción judicial, no le manda un telegrama colacionado, etc. Lo tengo que demostrar al juez. Demostrar mi interés, obviamente de nuevo con el crédito, y la autorización judicial, que es el punto clave si el juez me da el ok. ¿Por qué no me daría el ok el juez? Bueno, si no le demuestro el crédito, que está documentado, si es muy grande debería estar por escrito, etcétera. Habrá una serie de condiciones básicas que mirará el juez, pero en líneas generales diría que si yo puedo buenamente probar mi crédito, es muy probable que el dedito del juez sea para arriba y me autorice. ¿Qué no me podría autorizar? Bueno, hay cosas que son muy personales, ¿verdad? Claramente esto está pensado para el tema patrimonial. Yo no podría bloquear la inercia de mi deudor porque no se divorcia y plantear una acción de divorcio porque no tiene nada que ver con lo que es la acción subrogatoria, que está pensada para los temas pecuniarios, de dinero, ¿verdad? Para temas de economía, no para temas... Lo mismo pensamos si habláramos de alimentos, ni tampoco se pueden agredir lo que se llaman los bienes inembargables, que no es nuestra función hablar de derecho procesal, pero para que tengan una idea, mis libros de derecho, por ejemplo, no podrían ser embargados, no podrían ser atacados porque es un poco lo que me da de comer a mí. Lo mismo la herramienta de un mecánico, de un carpintero, son cosas que en general no se pueden agredir porque en definitiva si quería que le pagues, si le sacas la herramienta de trabajo, va a ser menos probable que pague. Y así hay una serie de cosas que el CGP, el Código General de Proceso, dice que no son pasibles de embargar, no se pueden agredir y quedan fuera del poder de ataque de los acreedores. Bueno, hasta aquí vamos a hacer la primera parte de esta clase. Nos queda pendiente hablar de la acción pauliana y la acción simulatoria, que pretendemos hacerlo en el segundo segmento de esta clase. Gracias por la atención.